Bienvenidos a un martes más de quienes aman su palabra. ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda? Aquí andamos otro martes más de quienes aman su palabra. Estamos de vuelta con un capítulo más, un episodio más. Y saludo a mi carnalito. Pato, ¿qué show? ¿Cómo andas? Muy agradecido, la verdad, con el Señor porque nos deja hacer esto que hacemos, que yo estoy seguro que es de edificación para los que lo escuchan. Y pues bien, pues a darle, ¿no? Este martes más de quienes aman su palabra. Sí, andamos asombrados. De hecho, ahorita vamos a hablar en la recomendación de una canción que se llama precisamente así, Asombrado, y así me siento, hermano, asombrado. Y pues vamos a estar hablando sobre esa canción, que va a ser la recomendación de esta semana. Vamos a estar hablando la noticia, algo que se está hablando mucho ahorita y que pues concierne a un estado vecino de aquí de donde vivimos, de nuestro país. Y vamos a estar hablando sobre esa noticia. Vamos a estar hablando el tema sobre la carta a Filemón del apóstol Pablo. Y pues nada, con esto nos vamos el día de hoy. Bienvenidos. La recomendación de esta semana es: contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí, de dónde me sacaste y a dónde me llevas, solo tú me llevas asombrado. Contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí, de dónde me sacaste y a dónde me llevas, solo tú me llevas. Y sigues trabajando en mí. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas, estemos frente a frente. Y pues bueno, recomendación. Esta semana tenemos una recomendación muy chida. Es una canción, es una rolita que ya hace algún tiempo que nosotros la hicimos nuestra. Se llama Asombrado. Como escucharon ahí un poquito. La banda es una banda de Costa Rica, se llama Fuego. ¿Y por qué la estamos recomendando? En lo particular puedo hablarlo. Esta rola significó mucho hace un par de años, ¿no? Cuando yo decidí seguir al Señor en serio. Por ahí hay algunos videos, ¿no? que hablan un poco, que explican un poco de mi proceso con el Señor, ¿no? Y en particular esta rola, cada que yo la escuchaba, no podía dejar de llorar. O sea, era de esas rolas que las escuchabas y la cantabas, no tanto por la música, que por supuesto está muy chida, pero la letra. Hay una parte aquí lo anoté. De hecho, antes de que empezáramos este programa quise volver a escucharla y como que me remontó, ¿no? a aquellos tiempos, ¿no? Sí, me transportó y estuvo muy chida. Hay una parte que dice: sigues trabajando en mí, tú no has terminado. Dice: lo que has comenzado, confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas. Y me acuerdo mucho de esta parte. Sí, no inventes. Sí. Porque yo recuerdo cuando yo estaba siguiendo al Señor con todo mi corazón y de repente pues que surgían esos corajes, esas, o sea, ¿cómo se dice? O sea, cuestiones de carácter, que el Señor seguía trabajando conmigo. Y yo me desesperaba, pues decía: no puedo creer que si yo quiero echarle ganas me sigue enojando de la misma manera que me enojo con mi esposa, mis hijos.
y de repente escuchaba esta rola y decía, sigues trabajando, ¿no? Sigues trabajando en mí y lo vas a seguir haciendo hasta el día que vuelvas, hasta el día que vengas. Y no, me daba muchísima esperanza y era como gasolina, o sea, neta que hay rolas, digo, esta banda en particular, Fuego, tiene muchas canciones que colabora Alex Fernández, ¿no? Sí, por Fuego conocimos a... Corrígeme si no me... compita, ¿no? Sí, a mi compita. Sí. Digo, no sé si ya puedo intervenir porque sí, me estoy quemando por hacerlo. Sí, échale. Pero sí, o sea, Asombrado, búsquenla. Sí, esta canción, fíjate que yo traigo un trip song con ella porque igualmente cuando... De hecho, creo que yo te la recomendé a ti, ¿no? En aquellos tiempos. Sí. Cuando yo empiezo a seguir al señor, uno de mis temas, vato, y pues tú lo sabes, ¿no? Era el tema de la música, ¿no? Sí. Yo traía un trip con un género de música que me gustaba mucho y yo pues tenía como 11 años ausente de la vida cristiana, ¿no? De la alabanza y la adoración tradicional, ¿no? Sí, por consiguiente, pues no tenía idea de la música dentro de la iglesia. Con lo que yo me había quedado era pues con el worship en su momento, ¿no? Hillsong y Marcos Witt y pues, lo que era, ¿no? Sí. Y pues yo así como que muy fan de Hillsong nunca he sido, ni soy, ni seré, yo creo, ¿no? Y pues la alabanza y la adoración pues tradicional, ¿no? Llamemos de los 90, 2000, pues para mí fue un buen tiempo, ¿no? Fue que de hecho sigo escuchando canciones de aquellos tiempos y me siguen gustando, ¿no? Me siguen bendiciendo mucho, ¿no? Entonces yo cuando empiezo a seguir al Señor ya en este tiempo, yo de repente decía, ¿y ahora qué voy a escuchar, no? Pues mi playlist era pues, música que no tenía nada que ver con el Señor, ¿no? Y me gustaba mucho realmente. Entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a escuchar? Y pues hasta esos pequeños detalles el Señor tiene cuidado, porque yo me acuerdo que yo sí me tripeaba con esa parte y así como que, Señor, y ahora qué show, ¿no? ¿Para dónde le doy? ¿Neta? ¿A poco sí eso no sabía? ¿A poco sí era un conflicto para ti? O sea... tú sabes, a mí el tema de la música, para mí sí es conflicto porque, digo, ya hemos platicado. Tú te metes a bañar con música, ¿no? Sí, yo escucho música siempre, pues. Yo me baño con música, yo voy manejando y voy escuchando música, o sea, estoy escuchando música. Mi carro ni estéreo tiene, pues, entonces. Voy escuchando música todo el tiempo, pues. Entonces yo decía, pues la neta, yo ya no quiero seguir escuchando la música que escuchaba antes, pues. O sea, yo sí traía un tema de o todo o nada, pues. ¿Sí me explico? Y yo ya no quiero seguir escuchando esa música, decía yo. Entonces, sí necesito tener música que pues pueda escuchar, ¿no? Entonces, obviamente yo sí empecé a ser muy estricto porque pues yo entré, y repito, o todo o nada, yo decía, ¿no? Entonces, yo entré con el tema, mi vida cristiana era, voy a hacer todo totalmente diferente como lo hacía antes, ¿no? Antes me gustaba el ritmo, la melodía y Conejo Blas, ¿no? O sea, podía decir lo que quisiera, ¿no? Y yo lo consumía. Entonces yo decía, en esta ocasión yo sí quiero ver qué dice la letra. O sea, a mí sí me interesa la letra y que sea letra importante y yo la voy a traer en mi playlist, ¿no? Entonces yo me clavé mucho en eso. Entonces, de repente yo me acuerdo que yo sí lo oraba, o sea, Señor, pues ayúdame, ¿no? Y que pueda encontrar música chida, ¿no? Órale. Que me guste. Entonces, o sea, era tu oración, esa sí era parte sí, o sea, yo sí le decía al Señor así en ese necesidad para ti, ¿no? Sí, yo sí quería tener música que pudiera escuchar. Y y me acuerdo que está curado, hasta lo estoy pensando y está chido, porque me acuerdo pues que hasta es una oración contestada, ¿no? O sea, tiene más peso esta recomendación, pues. Sí, es una neta, es una oración contestada, así te la pongo. Sí. Y me acuerdo una vez que a mí me gustaba, me acuerdo que le ponía en Spotify, ponía indie cristiano, me acuerdo que le ponía. Ajá. Y como que buscaba y de repente me aparecían bandas worship, ¿no? Y yo decía, esto no es indie. Y ya así como que ni el caso, ¿no? El punto es de que así me la aventé, ¿no? Y un día, vato, me acuerdo que yo ponía mucho
Radar de Novedades, creo que se llama ahorita. Antes no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero creo que ahorita se llama Radar de Novedades. Y obviamente te va recomendando de acuerdo a la música que tú escuchas, pues. Entonces, como yo ya estaba empezando a escuchar música cristiana, el Radar de Novedades me daba música cristiana. Y me gustaba ponerlo para que me fuera aventando música. Y conforme me iba aventando música, pues yo iba así como que, esa está curada, a ver, la voy a agregar, ¿no? Y de un buen día de repente empieza esa canción, man. Y ya ves que empieza diciendo, ¿no? La muerte ha sido derrotada, ¿no? ¿Dónde está tu aguijón? Sí. Y luego nuestro Salvador te venció en la cruz. Y así como que de repente, o sea, de golpe me marcó bien machín, pues. Y ya la empecé a escuchar y como que me empezó a gustar el género, me empezó a gustar la música, la letra, no se diga, ¿no? Sí, es un indie, pero es un indie no... Es como un indie pop. Es como un indie pop. Eso es lo que iba a decir, exacto. Uh-huh. Sí. Y me gustó. Entonces empiezo a escucharla y dije, órale. Entonces me acuerdo que de ahí, obviamente yo soy de los que escucho una canción, me gusta, en inmediato ahí en Spotify le pongo buscar al artista. Uh-huh. Entonces irme al artista, me lleva al artista y empiezo a escuchar su música. Entonces eso fue lo que hice. Y me llevó también otra canción que fueron juntas, esta la de Asombrado y otra que se llama Sobre Olas, que también... Sí, hay varias. Esa la de Sobre Olas tiene un toque todavía más indie, pero es un toque pop, ¿no? Al final. El punto es de que empecé a escuchar estas canciones y yo en ese tiempo, yo estaba... A mí me tocaban y yo lloraba, loco, ¿me explico? O sea, yo estaba muy sensible, man. Sí. Estaba muy sensible yo, la neta. No le voy a decir nada. Sí, como niño enfermo estaba yo. Pues un morro tan enfermo, con que lo volteas a ver feo, ya estoy llorando. Sí. El punto es de que yo escuchaba esas canciones, güey, y le hacía tiras, güey. Y yo acostumbraba a escuchar las rolas en la noche. Me gustaba acostarme y ponerme los audífonos y estar escuchando estas canciones. Porque a partir de esta canción de Asombrado, pues yo empecé a descubrir otras canciones que empecé a llenar mi playlist. Y luego, por fuego, conozco al Ale Fernández. Y al grado que incluso hasta lo empecé a cotorrear al vato, ¿no? Y él me empezó a recomendar las bandas en inglés, ¿no? Como Islavista Worship, todas esas bandas, ¿no? El punto es de que empecé a escuchar estas canciones y yo me acuerdo que cuando yo escuché el coro de esta rola, que precisamente dice Asombrado y luego dice Contemplo el poder que hay en ti y luego dice la libertad que tienes para mí. Y luego cuando decía esta parte, ¿de dónde me sacaste y a dónde me llevas? No, hermano, eso me hacía nunca lo lograba cantar yo, man. Nunca lo lograba cantar. Sí, es correcto. Quiere decir, ¿de dónde me escuchaba? No? Una vez, me acuerdo, me iba llegando a la oficina. Ajá. Sí te dije, me iba llegando a la oficina y estaba esta canción justamente. Y váyame pegando la patada de mula llegando al estacionamiento. Te saliste y fuiste a dar otras 4 vueltas para tranquilizarte. No, que estaba estacionado ahí en el carro y pues no me puedo bajar. O sea, pasaban y se me quedaban viendo y ¿a quién se le murió? Porque estaba chille, con los ojos colorados y... Te hiciste tirar. Agarrando respiración, ¿no? Ay, Diosito, ayúdame. Sí, varias veces me pasó eso, porque era una verdad, o sea, y digo, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? El tema emocional, musical, por supuesto que existe. O sea, yo llevo tocando toda mi vida en un grupo de alabanza y sabes qué acordes, sabes qué tipo de canciones hacen llorar a la raza, ¿no? Sí. Y yo estaba bien seguro que esto no era un tema emocional. Sí, emocional. Yo veía muy real esta letra, estas palabras. En mi vida lo veía como que es lo que yo realmente deseaba cantarle al Señor, ¿no?
O sea, sigues trabajando en mí, ¿de dónde me sacaste? ¿A dónde me llevas? ¿No? Veía con alegría, como si hubiera la una obra del carretera Señor, a ¿no? lo lejos y pudiera ver así muy lejos, ¿no? Sé que voy para allá y con mucha alegría, o sea, no lloraba de tristeza, no, yo lloraba de alegría, de felicidad, de Sí, esperanza, de gratitud sobre todo. Entonces, sí, era mucho eso, mucha gratitud y pues eventualmente pues esa música nos llevó a mí, pues, ya te la compartí también, me acuerdo que tú empezaste a escucharlos y pues empezamos en ese viaje bien chido, ¿no? Que Dios nos llevó y fue una bendición, a mí fue muy enriquecedor. De hecho, ellos, los de Fuego, tienen un disco acústico, man, donde vienen varias canciones que están muy chidas también. Realmente todas las canciones de ellos están bien curadas. Y tienen uno acústico que ese disco acústico, de hecho, yo lo usé mucho tiempo, man, para orar. Por fin en casa se llama, ¿no? Por fin en casa. Esa Por rola fin, también por está fin en casa, brutal, sí, man. también está brutalísimo. Aquí Y estoy esa viendo es. en Spotify. Sí, lo voy a volver, Sesiones a en volver a vivo. escuchar, porque tengo mucho que no los escucho, man. Y la neta están muy curados. Y ese disco en acústico, el de Por fin en casa, porque lo tienen acá con acá tronador, pero lo tienen en acústico también. Y el acústico yo lo usaba para orarme. Lo usé por mucho tiempo. Lo ponía y me ponía a orarme. Y bien curado. Entonces, pues recomendado, raza. Repetimos, Asombrado. La banda se llama Fuego. Y pues nada, ahí búsquenla pues, en las plataformas que tengan ahí de streaming. Y pues la recomendación de este día es esta rolita. La noticia. Pues ahora tenemos la noticia. Vamos a platicar sobre un joven que le están llamando el héroe de Ensenada. Ensenada está en el estado de Baja California, estado vecino de nosotros. Y pues este muchacho llamado el héroe de Ensenada se llama Cristian Fernando Cortés Pérez. Este chavo es un joven egresado de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta es su segunda carrera, que este compa está, ¿Ah, sí? pues, Eso está no sabía. terminando. Eso es, sí, ¿Su segunda? Su segunda carrera. Él ya ya es licenciado, o era licenciado ya, en contaduría. En contaduría mi compa sacó un promedio de 98 y en psicología se graduó con un promedio de 99.91, casi el 100. Ay, no más. Entonces, este compa por eso le dieron la chance de dar el discurso final de graduación, ¿no? Por su promedio, entiendo. Sí, No por sé, ser un no sé estudiante destacado. Exacto. Se fue seleccionado para dar el discurso final de graduación. Y pues estuvo interesante e importante. De hecho, ahorita platicábamos, ¿no? Que pues se le dice el héroe de Ensenada, pero pues nosotros le pondríamos el valiente, ¿no? De Ensenada. Porque pues ahorita en este tiempo cualquiera que vaya en contra de cómo está pensando la gente ahorita política y socialmente, pues pensar lo contrario, pues se levantan en armas contra ti, ¿no? Entonces me imagino que este chavo ya se imaginaba para dónde iba el asunto, ¿no? Cuando estaba armando el discurso. Lo que él hizo es un discurso defendiendo la vida, ¿no? Y pues los valores de la familia. Y pues tú sabes bien que ahorita esos temas son pues sí, muy de cristal, pues, o sea, no te puedes meter con esas broncas con esos temas, porque te ganas una bronca, ¿no? Porque hay mucha gente, de hecho, yo vi el video donde él estaba dando su discurso y la raza ahora sí que se encendió el cerro, ¿no? Empezó la raza a decir, no sé qué tanto le gritaban, pues. Sí, viva la libertad de género, ¿no? Algo así gritó. Y fue un maestro, man. Es lo más triste, que fue un maestro el que gritó eso. Y pues la gente empezó a gritar, ¿no? Incluso alguien que estaba ahí arriba, supongo de los maestros, empieza a aplaudir, ¿no? Uno nada más. Pero es interesante porque ahorita estamos diciendo, ¿no? No puedes tocar el tema de la libertad, de la vida, de la familia.
porque se te echan encima y viene la pregunta obligada, ¿no? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo tan desviado estamos viviendo? En que en algo tan básico como la familia, como la vida, o sea, cualquiera que opine sobre ella, o sea, te echas de enemigo a todo mundo. Entonces dices, o sea, qué tontería y qué estupor tan grande está viendo en el ser humano. Porque, o sea, ¿cómo? O sea, el chavo estaba hablando sobre la vida, sobre la familia, sobre la libertad y sobre la propiedad. Y pues el discurso final de él, pues básicamente aquí tengo algunos apuntes sobre su discurso. Dice, hoy en día la ciencia establece que desde el momento de la concepción existe vida humana, que esa vida humana pertenece a un ser humano concebido, que contiene absolutamente toda la información genética, que es un ser único e irrepetible, y que por el simple hecho de ser humano debe respetarse su dignidad y los derechos humanos que de ella emanen. A pesar de esta afirmación científica, vemos cómo se está elevando a rango de ley el supuesto derecho de eliminar seres humanos que todavía se encuentran en proceso de gestación en el vientre materno. Es decir, se está promoviendo una auténtica cultura de la muerte, dice. Luego, por otro lado, dice, la familia, que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, no más, no menos, dice, ¿no? Entonces habla de la vida, habla de la familia, cómo él defiende y cómo, pues, ahorita este tema del aborto, etcétera, pues está tan avivado, ¿no? Tan peleado, razón, tan controversial el asunto, ¿no? Entonces, con razón la raza que estuvo ahí en el auditorio, con razón se los echó encima, ¿no? Porque, pues, como dices, ahorita esos temas están muy sensibles, sí, pues. Muy sensibles y no debería de ser así, ¿eh? Porque, ¿por qué, no? Si estás hablando de lo más elemental, ¿no? O sea, sí, cuando yo estuve viendo esta noticia, pues leí varios comentarios, unos a favor, otros en contra de Fernando, y sí me quedé pensando, la verdad. Dije, bueno, no estamos hablando que Fernando pues es un seguidor del Señor, no estamos hablando de ese tema, no estamos hablando de que él levantó su voz diciendo, oigan, están normalizando la muerte, ¿no? Están haciendo algo que va en contra de las leyes naturales. Es lo que él hizo, ¿no? Está hablando científicamente incluso, ¿no? De la biología. Por eso la raza le dice que pues es un héroe. Yo mi opinión es un valiente, ¿no? Entonces sí me quedé pensando y dije, bueno, señor, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto, no? O sea, sí. O sea, ¿dónde quedo yo, no? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad en este mundo? Porque ciertamente yo me veo muy identificado. Digo, no nada más yo, todo el mundo nos vemos identificados, estoy seguro, porque todos los días convivimos con cosas que se han normalizado. Es correcto. Yo en la oficina, en el trabajo, en mi vida diaria que tengo, a donde vaya, veo cosas que están ya normalizadas, que hace... Fíjate, estoy viendo, eso es entre paréntesis, bueno, es entre paréntesis, pero tiene que ver con esto que estoy diciendo. Estoy viendo una serie ahí en Netflix, no está en Netflix, está en Prime Video. Se llama La Familia Ingalls. Vela, no está chida. Se llama la casita de la pradera o algo así, ¿no? Y creo que es viejita, ¿no? Es muy viejita, sí, pero sí. Pero es una serie demasiado sana. ¿Me explico? Los valores, los principios, y tú ves cómo era la vida antes, y todo era pues más bonito, más sencillo, más, o sea, la palabra del hombre valía, muchas cosas, ¿no? Que actualmente todo eso ya está muy, muy degradado, y eso es a lo que voy. Yo comparo la vida de antes y la vida de hoy, y hoy están muy normalizadas muchas cosas que antes no. Antes, cuando andaban de novios, darse un beso era, híjole, me explico, casi hasta que te casaras. Y ahorita es
como que no manches, o sea... Sí, chamaquitos de 12, 13 años besándose, sí, ¿no? Sí, y acá sí. Entonces, yo, volviendo al punto de la valentía que tuvo Fernando, digo, Señor, me doy cuenta que necesito ser valiente, Es correcto. porque yo tengo la oportunidad de levantar mi voz muchas veces, ¿no? De decir, a ver, esto no es normal, ¿no? Así no deben de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y no lo hago, entonces sí me siento un poco, pues, confrontado, un poco, o sea, hasta en estas noticias que son noticias seculares, digamos, Sí, el hay una Señor gran nos habla, enseñanza, ¿no? pues. Y en 1 Corintios, hay, digo, no solamente en Corintios, sino en el resto de la Biblia, hay versículos que te dicen, por ejemplo, encontré uno aquí que dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Es 1 Corintios 16, 3. Y siempre el Señor nos insta, nos habla, nos invita a ser valientes. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Sí. Yo sé que son contextos distintos, por supuesto, pero la valentía es la que cuenta, me explico. Él se ganó ese título de héroe porque fue valiente, porque él pudo haber quedado en la comodidad, como yo muchas veces me he quedado en la comodidad, por evitar conflictos, por evitar conversaciones, por evitar ratos incómodos, ¿no? Me quedo callado, a final de cuentas, ¿qué puedo lograr yo, no? Y este compa, no, Fernando dijo, ¿sabes qué? Es mi oportunidad de decir, de hecho por ahí uno de los alumnos o maestros le gritaron, ¿no? No sé qué le gritó, no se entiende lo que le gritó, pero él contesta y dice, esta es mi opinión sobre este tema, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la universidad piense como yo, este es lo que yo pienso, esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Claro, entonces, y esto es lo natural, esto es lo que Dios creó, ¿no? O sea, exactamente. Ahora sí que no está diciendo nada nuevo este muchacho, ¿no? No está diciendo nada nuevo. Y ahorita que estás hablando de esa serie viejita, como bien dices, me viene a la mente esta parte donde el típico discurso de esta gente, ¿no? Que pues piden tolerancia y no la dan, ¿no? Piden respeto y no lo dan. Esa es la parte que también me pierdo, ¿no? Porque ¿cómo estás pidiendo respeto y no lo estás dando, ¿no? ¿Cómo estás pidiendo libertad de expresión y no estás dando libertad de expresión a este muchacho? Y al que tenga una opinión diferente a la tuya, pues te vas en contra. ¿Y cómo? Entonces, uno de los temas es ¿en qué año vivimos? O sea, retrógradas y viven en 1800. Ojalá viviéramos en 1800, ¿no? Porque a muchos ya les hubieran cortado la cabeza, ¿no? Entonces, este tema es ahorita que estabas diciendo algo importante, ¿no? Este tema confronta, esta noticia confronta, porque sí es verdad, muchas veces nos hemos quedado callados por evitar que el amigo se enoje, por evitar que alguien diga algo. O sea, a mí qué me importa que digan lo que digan. O sea, al final del día yo como cristiano la palabra dice esto y eso es, ¿no? Y punto, se acabó. Entonces es importante no quedarnos callados. Yo, en lo personal, yo muchas veces sí me quedé callado y hoy ya no estoy dispuesto a quedarme callado. Hoy tengo la obligación como cristiano, hoy tengo la obligación como padre de familia, hoy tengo la obligación como ciudadano y tengo el derecho de decir lo que yo pienso y de decir lo que yo creo. Y yo creo en la palabra del Señor y la palabra del Señor es clara. Hombre y mujer creó Dios, se acabó. El Señor fue el que dio vida y Él es el que la quita, se acabó, ¿me explico? Y no solo en este tema, o sea, ahorita estamos hablando por supuesto de un tema de género y de familia, pero hay un montón de temas, ¿no? Sí, claro. Y sabes que aquí creo que aplica perfectamente, no recuerdo si fue Santiago o Pablo quien dijo, fue Santiago, ya me acordé, fue Santiago, fe sin obras es fe muerta. Y creo que aplica perfectamente, porque el hecho de llevar tu fe a la acción, pues no tiene nada más que ver digo, no significa que vayas de casa en casa y decir, es que estoy haciendo algo, no. El hecho de que lleves tu fe a la acción es eso, justamente accionar. Y cuando hay una situación callado, donde tú, exactamente, donde choca con tu fe, hacer algo, reacciona, habla, levanta la mano, levanta la voz, actúa. Y yo me siento confrontado muchas veces. Ahí tengo varios ejemplos que
que no quiero decir al aire, pero sé que es Dios quien me los está poniendo en la mente justo en este momento. Entonces, sí, claro. Lo dijimos creo que el capítulo pasado o el antepasado, no recuerdo, pero aunque sean noticias seculares, Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, ¿no? Por esto le ocurrió lo que le ocurrió a la muchachita esta que mataron, de lo que hablamos la semana pasada o antepasada. Hoy Fernando está haciendo noticia porque él fue valiente y levantó la voz, ¿no? Y eso nos confronta y nos debe de motivar para llevar a cabo en acción nuestra fe, man. Sí, sin duda, y sí molesta esta parte porque, chécame, piden sancionar al alumno, ¿no? Sí, y retirarle el mérito escolar. O sea, una persona con 99 de promedio quieren quitarle su mérito escolar. O sea, ¿cómo? No entiendo, o sea, me explico, o sea, no tiene nada que ver lo que yo pienso y lo que yo creo con mi estudio, ¿me explico? Con lo que yo sé, con lo que yo he estudiado, ¿no? Sí. Y su argumento, lo que dicen ellos es, pues quieren afectar su vida profesional como psicólogo, porque dicen, es que tú como psicólogo no puedes andar compartiendo, no inventes, o sea, me explico, o sea, entonces significa que tú como psicólogo no pudieras atender a alguien que tenga un pensamiento de, no sé, un homosexual o un rollo así. No, claro que por supuesto que lo puedes hacer. Sin embargo, tu trabajo sería entonces redireccionarlo con lo que es natural. Me explico, con lo que fue diseñado originalmente, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Entonces, pues sí se están pasando y son justamente, yo leí, la verdad es que no estoy bien seguro cuántos maestros sean los que están queriéndolo boletinar o firmando esas solicitudes para que su carrera profesional sea afectada, ¿no? Sí. Y gracias a Dios, man, que se ha levantado mucha gente a favor, ¿eh? He visto mucho apoyo para este muchacho. Eso es bueno, ¿no? Porque la presión social empezó a hacer efecto y lo aplaudo totalmente, porque esto no puede continuar. Esto así de sencillo, esto no puede continuar. Ya basta, ¿no? Ya estuvo. Y voy a hablar algo que dice la palabra porque es sumamente relevante. Romanos 1, versículo 18, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Eso está interesante e importante. Quienes injustamente retienen la verdad. Dice, para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por mucho tiempo hemos pensado que la gente, pues, es que yo no supe de Dios y es que yo no conocí de Dios. Y de acuerdo a lo que Romanos 1 dice, lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. ¿Me explico? De modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de que no conoce a Dios, de que niega la existencia de Dios. Es que Dios no existe. La creación misma habla por sí sola, ¿no? Y expone la grandeza de Dios, la existencia de Dios. Dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, lo que hablamos la semana pasada, y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Ahorita ves personas con, no sé, parecen mutantes, ¿no? Sí, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahorita estamos viendo que la gente trata a los perros como si fueran personas, ¿no? Como si fueran hijos.
¿Me explico? Y Sí. deshonran al Creador, ¿no? Y honran a esos animales, ¿no? Que esos son animales y nunca van a dejar de serlo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Está hablando de los homosexuales. Claro. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que la practican. Entonces, todo eso pasa. Aquí te das cuenta que si este muchacho, creo que su discurso fue de 20 minutos, ¿no? Y como él habló de la familia, como él habló de la vida, o sea, wow, todo el mundo se paró de pestañas y ¿por qué tanto tiempo? Pero si él hubiera empezado a decir que el aborto y que viva la libertad de género y tanta basura, pues tárdate una hora, un día ahí si quieres estar hablando, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Dice, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. La palabra es clara, ¿sí? Y la palabra menciona que todas estas cosas, aquí lo dice Pablo, ¿no? Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos de muerte, dice, dice la Biblia, ¿no? Eso no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la palabra, y la palabra es la palabra, ¿no? Entonces, yo lo que puedo aterrizar aquí y puedo decir es, no nos podemos quedar callados más. Necesitamos anunciar y decir lo que es correcto, lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra dice, y nada, no hay que guardar más silencio, ser valientes. No hay que estar más inertes, hay que hacer lo correspondiente, gente. Entonces, con esto concluimos la noticia de hoy. Este es el tema de la semana. Pues bueno, llegamos a la parte de este episodio donde hablamos del tema principal. La semana pasada dijimos que queríamos platicar un poco del... Pablo le escribe a Filemón. Quisiera leerlo porque realmente está muy cortito, está muy interesante. ¿Te puedo ir interrumpiendo en las partes? ¿Sí? ¿O quieres leerlo todo y luego ya irlo viendo? Yo quisiera leerlo todo y ya lo discutimos. Va. O como tú veas, sí, ¿no? Sí, está bien, dale. Sí, mira, dice, yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo. Les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús.
te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí, en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado. Específicamente para mí, ahora será de más valor para ti como persona y como hermano del Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que te pido, y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Me sorprende mucho, tengo varios comentarios, pero de entrada me sorprende mucho la manera de redactar de Pablo, ¿no? Lo hace con mucho amor. Cuando yo leí por primera vez Filemón, Dios me habló mucho, eso fue hace ya algunos días, y te lo compartí algunas cosillas, ¿no? Uh-huh. Veo muy marcada la congruencia que Pablo nos enseña en Corintios, donde nos habla acerca del amor, ¿no? Yep. Y nos dice, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, etc. Aquí vemos cómo hay una situación complicada, ¿no? Sí. En donde Pablo lo resuelve de una manera amorosa, de una manera muy distinta muchas veces a como nosotros resolveríamos nuestras cosas aquí en nuestro día a día, ¿no? Y te digo, sí. te doy la oportunidad para que tú digas algo. No va a ser que tengo un comentario muy chido de Martín Lutero, pero quiero decirlo después de ti. Bueno, para empezar, pues Filemón es una persona, un hermano que vivía en Colosas, ¿no? Vemos que Pablo envía o escribe una carta a los colosenses. Entonces esta carta a los colosenses es la carta a este lugar, a este lugar donde vivía Filemón. Colosas. De hecho, se cree que esta carta de Filemón, que fue enviada precisamente con Onésimo, sí. Se enviaron juntas esta carta a Filemón y se envió junta la carta a los colosenses. Órale, entonces está chido porque Colosenses termina diciendo, ¿no? Aquí les envío a Tíquico y a mi amado Onésimo, dice Pablo en la carta a Colosenses. Ellos les platicarán cómo está todo por acá, básicamente es lo que dice Pablo, ¿no? Está muy chido porque Onésimo fue el que llevó junto con Tíquico la carta a Filemón y la carta a los Colosenses. Entonces, partiendo desde este punto, hay una parte importante. Nosotros estamos estudiando en la iglesia Éxodo. Uh-huh. Y ya ahí en Éxodo se empieza a hablar sobre precisamente los esclavos, ¿no? La esclavitud se daba a causa de o una persona que te debía dinero y como no te la podía pagar se convertía en tu esclavo, ¿no? O una persona que te había robado y de la manera en que te podía retribuir legalmente era haciéndolo esclavo también, ¿no? Que es un tema chido también para algún día estudiarlo, ¿no? Sí. Y según recuerdo solamente podía ser esclavo, ¿qué? 7 años, me parece. Sí, era un periodo de tiempo, sí.
Ajá, Y y después... sí, había varias formas en cómo pudieras dejar de ser esclavo. En teoría también había la parte en que el esclavo pues llegaba a amar tanto a su amo que decidía quedarse. O por ejemplo, si el amo le había dado esposa y esta esposa le había dado hijos al esclavo, pues tanto la esposa como los hijos, el amo era dueño de ellos. Entonces el esclavo decidía decir, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo como esclavo para siempre por mi esposa y por mis hijos, pues, ¿me explico? Porque al final del día, si el esclavo decidía irse, pues se iba solo, ¿no? Se iba sin la esposa y se iba sin los hijos, porque estos eran propiedad del amo. Entonces, eran varias cosas, ¿no? La Biblia no menciona si Onésimo pues le debía lana o le robó o causó algún daño a Filemón, pero al final del día entendemos que que era su esclavo, alguna razón había. Pero lo que se entiende es de que pues Onésimo huyó de Filemón. Entonces fue a parar a Roma, donde Pablo estaba encarcelado, y ahí conoció del Señor Jesús, ¿no? Entonces está chida la parte porque fue y se topó con el que le habría predicado de Jesucristo también a su amo, pues, ¿me explico? Del padre espiritual de su amo, pues, se estaba convirtiendo en su padre espiritual ahora, porque menciono esta parte porque Pablo siempre menciona a los que conocen de Jesucristo, a través de él los menciona como hijos, ¿no? Entonces, está chido esto porque históricamente, en estos tiempos, pues, un esclavo que huía legalmente, pues era condenado a muerte básicamente, ¿no? Entonces por eso Pablo apela a Filemón, ¿no? Y básicamente le dice... una situación difícil, ¿eh? Le dice, mira a Onésimo como si me vieras a mí. Básicamente, si castigas a Onésimo, me estás castigando a mí, básicamente, ¿no? Sí. Y quiero leer estas partes que me brincan mucho y que incluso yo ya las había platicado, incluso contigo, man. Dice esta parte, ¿no? A partir del versículo 4, del 4 al 7, dice: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús. Esto me gusta porque habla de que Filemón era una persona constante, ¿no? Una persona fiel, una persona permanente, una persona que permanecía siguiendo al Señor, ¿no? Dice, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. ¿Me explico? Y luego dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Eso está chido, porque está hablando Pablo de que le pide al Señor de que Filemón ponga en práctica la generosidad que la fe provoca. ¿Sí me explico? Si no estamos siendo generosos, algo no está cuadrando en nuestra fe, porque Pablo básicamente dice eso, ¿no? Yo pido que seas generoso. Esa generosidad la provoca la fe que tú tienes, ¿no? Porque dice, pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Y luego aquí viene esta parte que yo te platicaba en Agua Verde, man, que dice, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, esta parte es a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y esta una vez la mandé ahí en el grupo de llamados, ¿no? Esta parte que dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Esto está criminal, man. O sea, tu bondad, dice, tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Entonces Pablo está apelando al amor, a la fe que Filemón tiene en Jesús, y está apelando a su bondad. O sea, muchas veces, carnal, básicamente le está diciendo Pablo, ¿no? Muchas veces tu bondad me llenó de alegría y de consuelo, porque tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Entonces, vamos, estás siendo candil de la calle, ¿no? Espero que también seas candil de tu casa, básicamente, ¿no? Porque tu bondad reanimó al pueblo. O sea, tú lo hiciste frente a todos, pero acá en privado espero que también tu bondad se muestre, porque ya en privado vas a tener a tu esclavo de vuelta y tú puedes hacer con él lo que quieras, básicamente, ¿no?
pero yo te conozco por una persona que tiene amor por el pueblo de Dios. Yo conozco a una persona que tiene fe en Jesucristo. Yo conozco una persona bondadosa. Eso es lo que yo veo externamente. ¿Cómo ataca, no? ¿Cómo ataca la situación? Pues. Pero quisiera que eso no solamente fuera frente a los focos. Eso me gustaría que también fuera en lo privado. ¿Me explico? Básicamente es lo que le está diciendo Pablo. Sí. Y eso me gusta mucho. Y luego dice, voy a continuar esta parte porque dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Aquí viene esta parte. O sea, por esta razón de que yo conozco lo que has mostrado afuera, lo que a mis ojos me has dejado ver de ti, ¿sí? Sí. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor, y aquí me gusta esto. Porque te conozco, sí. Ajá. Él dice, podré exigírtelo en el nombre de Cristo, y esto me gustó mucho, porque es correcto que lo hagas. Bestia. O sea, esto es correcto. Esto es lo que debes de hacer, carnal, básicamente. Si tú eres lo que has mostrado ser, una persona con fe en Jesucristo, una persona con amor hacia el pueblo de Dios, una persona bondadosa, y ahorita lo único que te estoy pidiendo, básicamente Pablo le dijo, lo único que te está haciendo falta es que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Básicamente es lo que te está haciendo falta ahorita en la ecuación esta, ¿no? Pero en todo lo demás lo estás haciendo chido. O es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? Entonces, por estas razones me atrevo a pedirte ese favor, que yo te lo podré exigir, porque es correcto que lo hagas. Dice, pero por amor. Aquí viene esta parte que hoy me pegué un llegue bien chido y tuve, de repente me sentía rigor ahí, me ponía ahí a llorar, etcétera, ¿no? Dice, pero por amor, prefiero simplemente pedírtelo de favor, o pedirte el favor. O sea, Pablo en Corintios está hablando del amor, y aquí lo está haciendo evidente, pues, ¿me explico? Yo me pongo a pensar y digo, de una otra manera esta carta tuviera como que jiribilla si Pablo en aquellos años, en aquellos cientos, ya miles de años atrás, hubiera sabido que esta carta iba a ser leída por todo el mundo, yo le pondría jiribilla, ¿no? Porque pudiera decir, pues Pablo sabía que todo el mundo lo iba a leer, y Pablo aquí está mostrando amor, porque como ya predicó del amor, pues aquí lo está mostrando, pues obviamente pues hay que ser congruente, pero aquí la cosa, mis hermanos, mis amigos, es que la carta a Filemón es la única carta que no se iba a mostrar a nadie más que a Filemón. Se supone que Apia y Arquipo, Apia era la esposa de Filemón, y Arquipo se supone que era el hijo de Filemón. Pablo está hablándole a la familia nada más. O sea, algo muy interno. No fue como una carta a los corintios, ¿no? Donde les... Sí, de hecho la carta a los colosenses está chida, porque a los colosenses les dice, también envía una carta a la iglesia de la Odisea. Esa carta no está en la Biblia, pero Pablo le mandó también una carta a la iglesia de la Odisea. Dice, por favor, compártanles esta carta que les envía a ustedes, compártanla, muéstrensela, que también los de la Odisea la lean. Y si es preciso, ustedes lean la carta que yo les mandé a los de la Odisea. Entonces nos damos cuenta que estas cartas circulaban entre las iglesias, ¿me explico? Entre todos los hermanos, pero la carta a Filemón es a Filemón. O sea, Pablo... Esto es como en nuestros tiempos sería sí, como un WhatsApp, ¿no? Como un WhatsApp que yo te mando directo privado a ti. Y lo otro fue una publicación para que compartan, ¿no? Sí, pues no es una publicación de Facebook like para que compartan, ¿no? Sí, sí. No. Esta es acá privada, y pues no cualquiera enseña su WhatsApp, ¿no? Sí, está chido. Entonces, eso está bien chido, porque básicamente le dice, pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor, les. Y luego toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo, dice, y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Y luego dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Te suplico que le muestres bondad. Di todo este contexto del esclavo. Se habla de que el gobierno romano tenía como ley, porque se hablan de que eran 60 millones de esclavos, man, en el Imperio Romano.
Entonces el gobierno romano tenía miedo de que esa gente se levantara en armas, pues eran demasiados. Entonces había castigos muy severos contra los esclavos, precisamente para tenerlos sometidos, pues. Entonces se habla de que crucificaban a los esclavos en aquellos tiempos, para tenerlos sometidos, tenerlos asustados de que nadie se fuera a sublevar, pues, ¿me explico? Sí, que no se levantaran, pues, un golpe. Checa lo que está diciendo Pablo. Pablo, conociendo este contexto de que, o sea, yo sé, Filemón, que si Onésimo regresa a ti, para empezar yo estoy en la cárcel, o sea, yo no puedo estar presente. O sea, lo puedes matar y yo ni cuenta me voy a dar, pues, ¿me explico? Sí. Y legalmente tienes el derecho para hacerlo, pues. Sí, claro. Y dice, te suplico que le muestres bondad. Sí, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Y luego dice, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue, aquí me gusta, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Y luego aquí esto me hizo llorar, loco. Dice, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Sí, no inventes. Entonces Pablo se está poniendo, pidiendo misericordia y esto me llevó a Jesús, ¿no? Sí. Como Jesús básicamente igualmente se puso a favor de nosotros, ¿no? Ante una parte, ante un nuestro comentario, ¿no? que Martín Lutero en su momento escribió y dice, esta epístola nos da un ejemplo magistral y tierno del amor cristiano. Dice, vemos cómo Pablo toma partido por el pobre Onésimo y con su mejor habilidad, es decir, la escritura, me imagino, defiende su causa ante su amo. Lo que Cristo hizo por nosotros ante Dios Padre, lo hace Pablo por Onésimo ante Filemón. Porque Cristo se despojó a sí mismo de sus derechos y logró conmover al Padre con amor y humildad. Y así, el Padre descartó imponer sus derechos y su ira, y nos recibirá en su seno gracias al favor de Cristo, que defendió nuestra causa y tomó partido por nosotros completamente. Todos somos sus Onésimos si creemos. Y sabes, esto está perrísimo, ¿no? Y sabes que también otra cosa me hizo llorar bien machín, man, cuando llegué a este punto y con él va mi propio corazón. Me puse a pensar, la Biblia no dice cómo Onésimo llegó a donde estaba Pablo, ¿no? O sea, Pablo estaba, algunos comentarios hablan de que Pablo estaba preso en Roma, ¿no? En Hechos, al finalizar Hechos, de hecho, valga la redundancia, al finalizar Hechos, se escribe que Pablo quedó preso, pero como tipo arresto domiciliario, así termina Hechos. Entonces, algunos dicen que en ese tiempo que Pablo estaba en ese arresto domiciliario, ahí conoció a Onésimo. Pero pues también algunos dicen que estaba preso en Éfeso, ahí en ese tiempo cuando escribió estas cartas, ¿no? Cuando conoció a Onésimo. Y pues en Éfeso se supone que sí estuvo en una cárcel como tal Pablo, pues. Sí. Entonces, no sabemos exactamente si fue en Roma o fue en Éfeso, ¿no? Al final del día, yo me quedo con esta parte, ¿no? Me imagino, este es mi viaje. Me imagino que Onésimo cae a la cárcel por obvias razones. O sea, cometió un delito, cometió algo que lo llevó a la cárcel, ¿no? Claro. Para empezar, ya viene cometiendo un delito atrás y más atrás porque debió de haber cometido algún delito para llegar a ser esclavo de Filemón. Y de repente huye y eso lo constituye en delincuente porque está huyendo de su amo. Claro. O sea, legalmente todavía estaba con doble cargo, ¿no? Y de repente llega un momento en donde él huye y llega, digamos, a Éfeso, ¿no? O a Roma. Y para ir y parar en la cárcel es porque cometió otra crimen, otra fechoría, y fue y paró en la cárcel, y aquí es donde conoce a Pablo y Pablo lo lleva a Jesús. Entonces en este momento Onésimo recibe a Jesús y se convierte en seguidor de Cristo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? No lo sé, pero no creo que haya pasado tanto tiempo. Y lo que me voló la cabeza fue cómo Pablo se pone a favor de este delincuente, sabiendo que traía un resto de antecedentes atrás,
y se pone a favor de él, aboga por él y dice, con él va mi propio corazón. Y yo me tronó eso porque dije, a veces la raza simplemente hace cualquier cosita y queremos desecharlos, ¿no? Cualquier ofensita y me agüito con la raza, tengo resentimiento contra la raza, ¿no? Sí, y Pablo, o sea, está conociendo un vato que sí está fichado realmente, ¿me explico? Y que no solamente está fichado, o sea, el vato es un esclavo, man. Y Pablo está diciendo, con él va mi corazón. O sea, está mostrando realmente amor de neta, no de juguete, ¿me explico? No amor de 2 pesos. Entonces esto me detonó demasiado porque yo digo, yo cuántas veces, o sea, por cosas tan pequeñas me agüito con la raza, por cosas tan pequeñas dejo de confiar en la raza, por cosas tan pequeñas. Uno ahorita dándole vueltas, ¿no? Sí, por cosas tan pequeñas dejamos de amar a la raza, pues, ¿me explico? Desechamos a la raza. Y imagínate, mato. Mañana conoces a un fugitivo, man. O sea, ¿le darías tu carta de recomendación a él? Sí, por mucho que te dijera que es brother, ¿me explico? Es que amar a los compas es bien fácil, o sea, sí. Amar a los compas es bien fácil, pero cuando se te pone complicado el cuadro, es cuando debes de que se convierta en acción tu fe, porque así nada más, pues está bien difícil. Como dices, cualquier situación y ya andamos eliminando de nuestras vidas a raza, ¿no? Sí. Y sí, sí, Pablo da una cátedra de amor muy pasada de lanza, ¿no? Sí, man, y todo esto me detona mucho porque te digo, si Pablo hubiera sabido que esta carta la iba a leer todo el mundo, pues a lo mejor dijeras, el vato está faroleando, ¿no? Pero pues te aseguro que por la cabeza de Pablo jamás le pasó por su mente que sus cartas iban a trascender tanto, que ahorita en el 2022 estamos hablando de ella, ¿no? Entonces es algo que vato... Y llegué hoy en la tarde, man, que le estaba pegando otra releída a esto. Y man, disfruté tanto leer Filemón, lo disfruté demasiado, man. O sea, le agradecí tanto al Señor por su palabra y le digo, es tan deliciosa tu palabra, o sea, es tan exquisita tu palabra. O sea, la disfruto demasiado, como un plato de manjar, o sea, lo disfruté demasiado, man. Y llega en el justo momento, ¿eh? Sí. Llega en el momento justo. El Señor sabe cuándo y por qué nos habla de cómo nos habla, ¿no? Sí, el Señor, digo, estas últimas semanas ha estado tratando mucho con nuestros corazones, ha estado hablando acerca de pues lo verdadero que debe de ser nuestro caminar, ¿no? El amor, todo eso, y aquí nuevamente Dios nos... Y también la semana que entra tenemos algo interesante, ¿no? Sí. Lo platicamos ahí en el teléfono. Digo, no hay que adelantar nada, pero sí, Dios nos sigue hablando. Híjole, no se detiene, no nos da chance de procesarlo porque sí, y luego aguanta. y luego sigue hablando Pablo, ¿no? Sigue hablando y, por ejemplo, habla, ¿no? De que quisiera retenerlo aquí conmigo mientras estoy aquí en cadenas en la cárcel. Dice, por predicar la buena noticia. Y si él me hubiera ayudado de tu parte, o sea, básicamente yo quisiera quedarme a este vato, ¿no? Sí. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, ¿me explico? O sea, sí. Pablo teniendo esa jerarquía, teniendo ese momento de que a veces uno puede reaccionar por su mal corazón, ¿no? No, pues esto se viene gratis de una vez, ¿no? Que Onésimo se quede aquí para que de una vez pues que cargue las bocinas, ¿no? Pues si ya se le peló a este vato, pues ya ni se acuerda de él, ¿no? ¿Para qué lo regreso si el último lo va a matar, ¿no? Mejor que se quede aquí y nos ayude, ¿no? No, señor, sí, o sea, no quise hacer nada sin tu consentimiento. Sí, simplemente le pudo haber mandado una carta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues aquí cayó Onésimo y aquí me es útil. Aquí cayó y aquí se queda, ¿no? Así es que aquí se va a quedar. Sí, no, le dieron, no, vato, va a quedarse guardado. Aquí le dieron sentencia de 100 años, ¿no? Aquí se va a quedar guardado, güey. Sí, y no, o sea... Y al rato girando con Pablo, ¿no? Sí, al rato
Sí, de gira con Pablo. Sí, así le aplica a la raza. Sí, ya, es básica. Y guacha el 15, me gusta mucho. Fíjate, ahorita hablando de eso, me sorprendió cómo atacaste esta situación, man, del amplificador. Ajá. ¿No? O sea, en otros tiempos. No. ¿Sabes qué, hermano? Se perdió la lana, man. Tu lana se perdió. No me contesta. Y pues dice que como viene de los, pues ya no hay manera de. Bueno, pues, sí. No. ¿Y qué hubiera pasado? No, pues ni modo, Sí, ni modo, pues. brother. Y esto se viene para acá, ¿no? Esto se viene de agrapa. Y te quedas con el ampli y te quedas con la lana y estamos ¿quién se va a enterar? Y estamos 10-4. Y me sorprendió, me dio mucho gusto ver cómo resolviste este tema, ¿no? Y te das cuenta, digo, yo que te conozco me doy cuenta cómo el Señor está ahí, me explico, en esos pequeños detalles te das cuenta que el Señor sí está haciendo algo en nuestras vidas. Sí, porque me dijiste, a ver, duda. Me dieron esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, las cosas correctas, ¿no? Y dices, ese no es el Gama que yo conocía. No, el que yo conocía, el que yo conocía ya traería el sombrero y las espuelas. Ya estuvieran peinando el caballo, ya lo estuvieran bañando para montarlo a gusto, pues, como debe. Se va a escuchar nomás el caballo y ese cuaco. ¿Por qué estoy escuchando espuelas, no? A lo lejos, ¿qué está pasando? Ese es el Gama que yo conocía. Jinetear con todo, ¿no? Sí, antier que me hablaste y me platicaste de todo, dije, órale, está bien, qué chido, o sea, ahora sí que no solamente es bla bla bla, ¿no? Sino es acciones, pues. Sí, fe sin obras es muerte, decía Santiago, ¿no? Y hay que hacerlo correspondiente, man. Y checa, vato, el versículo 15, man. Me gustó también esta parte, dice el 15 y el 16. Lo voy a leer en la Valera, ¿no? 60. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Esto me gustó mucho porque dice, porque quizá, o sea, está diciéndole Pablo, checa, con Dios no hay nada perdido, ¿no? O sea, tu esclavo era una persona extraviada, una persona lejana de Dios. Entonces, la razón por la que él huyó, pero no menciona la palabra huir, no menciona la palabra, Pablo, de él cometió una falta, ¿no? Una falta muy grave que incluso en esos tiempos pues causaba la muerte, ¿no? O sea, Pablo le está diciendo, hay un propósito por el cual Onésimo se apartó de ti un tiempo, básicamente, ¿no? Sí. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces Pablo le dijo, hay un propósito de todo esto, carnal. Las cosas no están pasando nomás porque sí, ¿no? Todo está en su justo lugar, Dios tiene planes y aquí están, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto, no? O eres gallina, McFly. Entonces, y luego continúa, ¿no? Así que si consideras, dice en el 17, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, esto básicamente, pues está diciendo Pablo, te robó. O sea, lo que los comentaristas dicen es que probablemente Onésimo pues le había robado algo a Filemón, pues. ¿No? Dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y luego dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me des tu propia alma. Y sí, dice, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. O sea, ¿me explico? Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes
esto habla de que pues Filemón, pues sí era una persona cercana a Pablo, ¿no? Era una persona que, pues, de acuerdo a lo que leemos aquí al final, pues Pablo, supongo que cada que pasaba ahí por Colosas, pues Filemón lo hospedaba, ¿no? Y está curado porque ¿no? Hay una parte aquí que habla de saludos a la iglesia que se congrega en tu casa, le dice a Filemón, ¿no? Uh-huh. Entonces se habla de que, pues, entiendo que parte de la iglesia o la iglesia de Colosas, pues, se congregaba en la casa de Filemón. Esto está interesante porque la carta a los colosenses básicamente fue enviada para la iglesia que se congregaba en la casa de Filemón, ¿me explico? Ahora hay otro punto chido porque uno de los historiadores menciona que en el año 110 después de Cristo, por ahí más o menos, se habla de que el obispo de Éfeso era Onésimo, vato. O sea, el pastor de la iglesia de Éfeso era Onésimo. Porque cuando Pablo escribió esta carta, la escribió 60 años aproximadamente después de Cristo. Ajá, como en el 61. Entonces se habla que Onésimo andaba como en los... O sea, era como adolescente, pues, en esos tiempos, como sus 17, 18 años. Órale, qué interesante. Entonces, está chido todo esto y cómo Dios realmente tiene planes, ¿no? O sea, Dios tenía planes con Filemón, por supuesto. Tenía planes con Onésimo. Y como Dios acostumbra siempre, ¿no? A mover las piezas en su justo lugar. De repente suceden cosas, suceden caos en nuestra vida. Porque obviamente de entrada, o sea, lo que Onésimo estaba haciendo, primero lo que estaba viviendo, pues era pues algo caótico, ¿no? O sea, llegó a ser esclavo estaba bien embroncado, por alguna situación. Y no solamente eso, se embroncó más, ¿no? Al huir. Entonces de repente había un caos en su vida y cómo Dios lo llevó y todo lo acomodó y ese caos se convirtió en... Dios lo revirtió a bien, ¿no? Como Él acostumbra. O sea, el caos de nuestra vida, el Señor, si uno entrega su vida a Él, si uno entrega todo a Él, Él lo revierte a bien, ¿no? Entonces eso pasó con Onésimo, básicamente. El Señor hasta revirtió. La deuda la quitó. Revirtió, es correcto. Revirtió todo a bien y wow. O sea, está muy chido, man. Está muy chido esto y pues no sé si ahí quieras. Pues qué palabra más chida, man. Qué palabra más chida que nos sigue hablando Dios, es para seguirle escarbando más, y aplica en todo, ¿no? Aplica cuando tengamos situaciones complejas, ver cómo Pablo pudo resolverlo de una manera sencilla y amorosa, ¿no? Sin exigir, sin requerir, simplemente lo hizo con amor. Entonces, sí, pudiendo poner por obra su autoridad, o sea, él prefirió usar el amor, ¿no? Y eso está bien machín. Y pues nada, este es el tema de este día, raza, y pues ya nos vamos a despedir. Nada más queremos dejarles ahí la lectura a recomendar, algo que vamos a platicar yo creo esta próxima semana, si Dios quiere. Y este es el Salmo 50. Ahí léanlo. Repetimos lo mismo, léanlo en diferentes versiones, escudriñenlo. Hay que leer la palabra, hay mucha riqueza en ella, es un manjar leer la palabra, es un placer leerla, ¿no? Cuando la escudriñas, de repente que puedes estarte riendo, de repente puedes estar llorando, o sea, es algo indescriptible. Lo recomendamos ampliamente y pues no nos vamos sin antes recordarles las redes. Somos Llamados en YouTube, en este caso la música de Llamados, así como Llamados en Spotify. Este podcast y los anteriores en Spotify están como Llamados el Podcast. También nos pueden buscar en Apple Podcast, en Instagram como _ Somos Llamados. Y el correo llamadosomos@gmail.com. Y pues con esto nos vamos, carnal. Un gustazo siempre.
Igualmente, que Dios los bendiga a todos los que nos escuchen y nos escuchamos la próxima semanita. Ahí nos vemos, raza. Saludos. Gracias y paz a todos. Nos vemos. Bye.